Nicolás designó a Tarek El Aissami, uno de los buscados por Estados Unidos, como el nuevo ministro de Petróleo de Venezuela. Estados Unidos ha logrado confiscar 450 millones de dólares por lavado de dinero venezolano. Estados Unidos investiga a empresas mexicanas de comida que venden petróleo venezolano. El líder norcoreano Kim Jong-un envió un mensaje dirigido a trabajadores tras las dudas sobre su estado de salud. Popularidad del presidente López Obrador cae 10 puntos hasta el 47%. En medio de la creciente presión internacional sobre el gobierno madurista y la dificultad petrolera, Nicolás designó a Tarek El Aissami como el nuevo ministro de Petróleo de Venezuela. Asimismo, Asdrúbal Chávez, primo del extinto presidente Hugo Chávez, fue nombrado para presidir la estatal petrolera de Venezuela, PDVSA, en reemplazo de Manuel Quevedo. El Aissami es uno de los funcionarios acusados por los Estados Unidos por el tráfico de sustancias ilícitas. En febrero de 2017, la Oficina de Control de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro de Estados Unidos designó a El Aissami por desempeñar un papel significativo en el tráfico internacional de drogas. El pasado 31 de julio de 2019, el Servicio de Inmigración y Control de Aduana de los Estados Unidos lo incluyó en su lista de más buscados y difundió por las redes sociales el tradicional afiche. En el comunicado, el gobierno norteamericano recordó que el funcionario fue nombrado vicepresidente ejecutivo de Venezuela en enero de 2017, que anteriormente fue gobernador del estado de Aragua de 2012 a 2017, así como ministro del Interior y de Justicia a partir de 2008. Mientras el país atraviesa la peor dificultad humanitaria de su historia y hace frente al COVID-19 con un alarmante desabastecimiento de comida y medicinas, el precio del petróleo cayó a niveles históricos. Pese a esto, Nicolás sigue negando todo lo malo que pasa en el país, hace alarde de las medidas de su gobierno para frenar el COVID-19 y la semana pasada sostuvo que el país está preparado para resistir la caída mundial de los precios del petróleo. El petróleo venezolano llegó a $10. Pero estamos preparados, nos hemos entrenado y a Venezuela no la detiene ni petróleo a 10 ni a menos 10. Tras la designación de El Aissami, crecieron las especulaciones sobre los recientes vuelos que llegaron a Venezuela procedentes de Irán. Julio Borges denunció que en los últimos días se registraron 15 vuelos ilegales entre Caracas y Teherán, dedicados a aumentar la presencia de funcionarios y grupos iraníes en Venezuela. Esto es un peligro para la paz y seguridad de la región, advirtió el comisionado presidencial para las relaciones exteriores del gobierno interino de Juan Guaidó. Las autoridades federales de Miami, en Estados Unidos, han logrado confiscar 450 millones de dólares en casos de corrupción relacionados con el gobierno de Venezuela. Un reportaje del diario estadounidense Miami Herald reveló que la elevada cifra confiscada incluye el valor de dinero en efectivo, lujosos condominios y hasta caballos. Los bienes confiscados pertenecían a funcionarios del círculo de Nicolás o a empresarios en Venezuela que estarían vinculados a corrupción y lavado de dinero. De acuerdo con el Miami Herald, la captura más grande se dio en el caso de Alejandro Andrade, ex tesorero nacional de Venezuela, quien emitió varios cheques por un total de 250 millones de dólares al gobierno de Estados Unidos, luego de que el dinero fuera transferido en su cuenta bancaria de Suiza a sus abogados defensores en Miami. Dicho monto fue entregado voluntariamente por Andrade tras declararse culpable en el caso de corrupción y admitir que recibió hasta $1.000 millones en sobornos. Ese pago se contó para una sentencia de decomiso de $1.000 millones en su contra, dijeron las autoridades federales. Los restantes 170 millones de dólares confiscados en el sur de Florida provienen de los casos contra el boliburgués Francisco Convit, en el que están involucrados los hijastros de Nicolás y el empresario venezolano Raúl Gorrín, y una media docena de empresarios acusados de estafar a la petrolera estatal PDVSA. Puede calificarse que este escándalo es el caso de corrupción más grande en la historia de la región y supera con creces al de Lava Jato, pues la constructora Odebrecht reconoció haber pagado sobornos por 788 millones de dólares, mientras que en el caso de Venezuela, uno de los implicados en el desfalco del Estado reconoció haber recibido $1.000 millones en pagos por realizar actividades ilegales. Esto evidenciaría el desfalco al país suramericano, podría representar un importante porcentaje del PIB venezolano. Dos empresas radicadas en México se convirtieron en el salvoconducto de Nicolás para vender petróleo venezolano y ayudar al gobierno a eludir sanciones internacionales. Un reportaje publicado en el diario ABC de España
reveló que el gobierno de Estados Unidos investiga a 2 compañías que, sin tener experiencia en el rubro petrolero, estarían comercializando el petróleo venezolano a cambio de agua y alimentos. De acuerdo con el diario español, las empresas van a adquirir un total de 15 millones de toneladas de petróleo de PDVSA a cambio de 210.000 toneladas de maíz y 1.000 tanques de agua potable. La participación de estas compañías mexicanas se conoce una semana después de que la estatal rusa Rosneft anunciara la venta de sus activos en Venezuela al gobierno de Vladimir Putin. La petrolera era encargada de comercializar al menos el 70% del petróleo del país suramericano. Los abogados de las 2 firmas, Libre a Bordo S.A. y Schlager Business Group, mantienen según estas que ese trato no viola las sanciones de Estados Unidos, porque no hay una transición monetaria, sino que se entrega petróleo por material de primera necesidad. Según el ABC, las 2 compañías mexicanas mantienen a Asia como su mercado principal y mencionan que el carguero Perfect ha llevado petróleo venezolano distribuido por la empresa Libre a Bordo a Malasia y a Singapur. Aunque los abogados aseguran que se trata de acuerdos legales, las sanciones de Estados Unidos han sido impulsadas para las personas y empresas que negocian con el gobierno de Nicolás, por lo que ambas compañías están en el ojo del gobierno estadounidense y a punto de ser sancionadas. José Ignacio Hernández, legítimo procurador del gobierno interino de Juan Guaidó, denunció que se trata de un robo de petróleo de la empresa Citgo encabezada por Nicolás, acción que calificó como un claro acto de provocación contra el gobierno legítimo. El procurador también informó que tras el robo, la tiranía transfirió el petróleo a una empresa mexicana. Este no es un programa de petróleo por alimentos. Este fue un secuestro criminal de la propiedad de Venezuela. Y agregó que las excepciones en materia de ayuda humanitaria no se extiende a la compraventa de petróleo. El presidente interino de Venezuela, Juan Guaidó, acusó al gobierno de Nicolás de robarse millones de barriles de petróleo de Citgo para llevar a cabo este negocio con las empresas mexicanas. Libre a Bordo ha llevado hasta ahora 6,2 millones de barriles de crudo pesado venezolano para revender en los mercados internacionales y tiene 2 cargas más de petróleo y combustible que se cargarán este mes, según los programas de exportación de PDVSA. Las investigaciones de Reuters revelan que la empresa se conformó hace aproximadamente una década. Sin embargo, registró un aumento repentino en sus actividades el año pasado. Así como se conoció el papel de Libre a Bordo S.A., también se hizo público que México habría desbloqueado las cuentas del testaferro de Nicolás y al mismo tiempo ha permitido que continúe el negocio ilícito de lavado de dinero en el marco de la importación de las cajas subsidiadas de alimentos CLAP. El líder norcoreano no aparece en público desde el pasado 11 de abril. En medio de los rumores sobre su estado de salud, el líder norcoreano Kim Jong-un envió un mensaje de agradecimiento a un grupo de trabajadores, reproducido por la propaganda estatal, que lleva más de 2 semanas sin publicar imágenes recientes del líder, mientras circulaban informaciones con diversas conjeturas sobre su estado de salud. Kim envió un escueto agradecimiento a través del principal diario del país, el Rodong, a aquellos que trabajan en el proyecto turístico de la península de Calma, en la ciudad de Wonsan, costa oriental, precisamente el lugar donde imágenes por satélite han mostrado que se encuentra estacionado su tren especial. La pieza informativa del diario arranca diciendo que Kim ha enviado su agradecimiento a los trabajadores que han apoyado activamente con su esfuerzo la construcción del distrito turístico de Wonsan Calma, uno de los grandes desarrollos del gobierno de Pyongyang que antes de la propagación del COVID-19 esperaba poder inaugurar en abril. El artículo después enumera y agradece su labor a una serie de personas encargadas de supervisar la construcción, la logística o los cuidados médicos de los trabajadores, pero no menciona más detalles sobre el líder norcoreano. Los médicos norcoreanos han informado en los últimos días que Kim ha enviado cartas diplomáticas o regalos. Sin embargo, llevan sin reportar actividad alguna de Kim Jong-un sobre el terreno ni publicar una imagen actual suya desde el 12 de abril, cuando informaron sobre una reunión del Buró Político del Partido Único, celebrada en la víspera y presidida por el líder. En ese encuentro, el líder nombró a su hermana Kim Yo-hon, miembro suplente de ese importantísimo órgano ejecutivo. A esto se ha sumado después la inusual ausencia de Kim Jong-un durante varios eventos de importancia, incluidos los fastos del 15 de abril, principal festividad nacional. En ese contexto, marcado a su vez por el brote del COVID-19 y ante la tradicional opacidad del gobierno norcoreano
Diferentes medios han publicado informaciones, citando siempre fuentes anónimas, en las que se dice que el estado de salud del líder es delicado, en muchos casos por una supuesta operación de corazón. Sin embargo, el gobierno surcoreano ha descartado la validez de estas informaciones e insistido en que no ha detectado ninguna actividad inusual en su país vecino. Al tiempo que imágenes satelitales analizadas por la web especializada 30NR situaron el tren especial del líder en Wonsan. A su vez, Moon Chung-in, asesor especial de seguridad del presidente surcoreano, aseguró el domingo en Fox News que Kim está vivo y está bien, mientras que la revista NewsWeb afirmó que Washington tampoco ha detectado actividad militar norcoreana fuera de lo común. La aprobación de la gestión del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, se resintió en los últimos tiempos y se sitúa en apenas el 47%, según una encuesta trimestral publicada este miércoles. Esa bajada refleja el primer estudio del año del Grupo de Economistas y Asociados e Investigaciones Sociales Aplicadas. Supone un retroceso de 10 puntos porcentuales frente a la aprobación del 57% que López Obrador suscitaba en diciembre. La desaprobación del mandatario también sufrió un aumento considerable de 8 puntos porcentuales en los últimos 3 meses, hasta llegar al 46% en este informe elaborado con 1000 entrevistas presenciales a mayores de edad. El documento destaca que el estado de ánimo de la población ha decaído notablemente en el trimestre, ya que el porcentaje de consultados que afirmó sentir esperanza ante la situación del país decreció 7 puntos porcentuales, del 41% al 34%. Del mismo modo, casi la mitad de los mexicanos, el 48%, cree que el país no va ahora en el rumbo adecuado, mientras que solo el 37% cree que el país va hacia donde debe. Sin embargo, el 52% de los encuestados mantiene que la situación económica no va a empeorar en el próximo año, aunque solo 1 de cada 4 opina que va a mejorar. Datos que podrían verse afectados a medida que empiece a extenderse los efectos del problema económico provocado por el COVID-19. El 54% de la muestra cree que ni ellos ni su familia han recibido la información suficiente acerca de este brote, por el 32% que se da por suficientemente informado. La inseguridad sigue siendo un problema primordial para la población, con un 39% que considera ahora que la situación en esa materia es peor a la de hace 6 meses. Es particularmente notable la cantidad de encuestados, un 68%, que califican como muy grave la situación de violencia contra mujeres y niñas en México, y otro 26% considera que es algo grave. López Obrador, quien asumió la presidencia el 1 de diciembre de 2018, tras una holgada victoria electoral, nunca se ha definido como feminista, sino que ante los cuestionamientos y las protestas acerca del asunto, se ha demarcado del término, considerándose humanista.